Jueves 20 de agosto 2026, elementos de la Marina rescatan a 2 pescadores que habían naufragado en alta mar. Fueron encontrados a 240 kilómetros de las costas de Chiapas. Sobrevivieron 5 días en una hielera. La Fiscalía General de la República detiene a Fausto C., testigo clave en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Presuntamente estuvo presente el día que El Mayo fue llevado hacia Estados Unidos. El Consejo Coordinador Empresarial reconoce que la simplificación de trámites destraba proyectos de inversión por más de 3.500 millones de dólares en México. En Zapotlán, Hidalgo, se instalará un polo de desarrollo económico que incluye la reactivación de la planta de Cruz Azul. Este polo recibirá inversión de 16.000 millones de pesos. En el mundo, el ejército de Israel reconoce el asesinato de Hind Rajab, la niña palestina de 5 años. También anuncia una investigación penal sobre el ataque ocurrido en enero de 2024. Y en los deportes, el ciclista mexicano Isaac del Toro gana el prólogo del Tour de Alemania al completar la contrarreloj individual de 2.6 kilómetros en 3 minutos y 8 segundos. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este jueves 20 de agosto. Saludamos también a quienes nos escuchan y nos siguen a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. Agradecemos también a Ivonne Cárcova por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les recordamos que estamos disponibles en todas las redes sociales, ahí las tiene usted en la pantalla. Y también nos puede seguir y ver toda nuestra información en 11noticias.digital. Bueno, pues arrancamos con la información. Mire, lo que comenzó como una jornada normal de trabajo para 2 pescadores se convirtió en una lucha de supervivencia extrema. Y es que su embarcación naufragó y lograron sobrevivir en una hielera. Tras 5 días de incertidumbre y desesperanza para sus familias, gracias a un despliegue por mar y aire de la Secretaría de Marina, se logró lo que parecía imposible. Fueron encontrados en alta mar y rescatados con vida. Cindy Cerda nos cuenta más. Aferrados a una hielera, 2 pescadores lograron sobrevivir durante varios días en medio del mar chiapaneco. Los hombres de 53 y 32 años de edad fueron rescatados este miércoles por elementos de la Marina. Los pescadores habían zarpado a bordo de la Camaronera, una pequeña embarcación con la que, como todos los días, abordaban para ir en búsqueda de la pesca, que es el sustento de su familia. Pero el 14 de agosto ya no hubo comunicación con ellos. Una cooperativa pesquera solicitó el apoyo de la Marina Armada de México, a cargo del secretario almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Entonces se inició un despliegue de unidades de superficie y área. Los encontraron a 130 millas náuticas, es decir, unos 240.7 kilómetros del estado de Chiapas. Su recuperación se realizó bajo el concepto trinomio: un buque, una lancha interceptora y una aeronave. La patrulla oceánica se aproximó a ellos para rescatarlos. Luego, fueron valorados por personal de sanidad naval. Finalmente, las 2 personas fueron trasladadas en un helicóptero a un hospital donde recibieron atención médica y se reencontraron con sus familias. 11 Noticias, Cindy Anabel Cerda Salinas. Bueno, y nos vamos ahora con temas de seguridad. Mire, la Fiscalía General de la República detuvo a Fausto C., considerado un testigo clave en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido el pasado 25 de julio de 2024. Y es que esta persona, Fausto N. o Fausto C., estuvo presente ese día en el que el líder del cártel de Sinaloa fue llevado hacia Estados Unidos. Incluso, él mismo acompañó al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, a la reunión en la que Cuen perdió la vida. Debido a esto, Fausto C. está acusado de encubrimiento de este homicidio del exrector, así como de falsedad de sus declaraciones
ante autoridades de la Procuraduría de Justicia. La investigación realizada por la Fiscalía indica que el acusado omitió información verídica con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando el esclarecimiento de los hechos. Y mire, fuerzas de seguridad en nuestro país dieron un fuerte golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Ocurrió en Michoacán. Y es que hubo un operativo de fuerzas federales que desató una serie de bloqueos carreteros. Finalmente se logró la detención de 9 miembros de este grupo criminal, entre ellos el probable responsable de ordenar las agresiones en contra de la Guardia Nacional el 22 de febrero pasado. Esto tras la detención y muerte de Rubén Oseguera, el Mencho. Luis Valdés nos tiene más detalles. Él es Heraclio G., o Tío Laco, lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo nombre y retrato estuvieron presentes durante las más de 6 horas de detención en Michoacán. Antes de agarrar el libramiento de la Piedad, están 2 trailers, uno de ida y uno de venida, incendiados. Pasadas las 6 de la mañana, se reportaron bloqueos en varias carreteras michoacanas. Conforme avanzaba el tiempo, en redes sociales se divulgaba que los hechos eran en Morelia y Zamora, así como municipios al norte y oeste del estado, que conectan con Guanajuato y Jalisco. A las 6:35 horas, el C5 de Michoacán reportó 25 bloqueos en 9 municipios. Minutos antes de las 9 de la mañana, al ser cuestionada en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló un operativo en desarrollo. Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y por eso se dio esta toma de algunos lugares y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar. 8 minutos después, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que las fuerzas de seguridad estatales y federales liberaron los tramos carreteros en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro. Pasado el mediodía, el Gabinete de Seguridad confirmó que se detuvo a 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Parte del grupo comandado por Heraclio G., conocido como Tío Laco, señalado de ordenar las agresiones en contra de la Guardia Nacional el 22 de febrero pasado, tras la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Entre los detenidos que fueron trasladados a la Ciudad de México están Lourdes y Marisol, pareja e hija respectivamente de Heraclio G. Su aprehensión fue en los municipios de Tanguato y Ecuandureo, y se les aseguraron 64 vehículos, un dron, así como 15 armas de alto poder. Alrededor de las 14 horas, el gobernador michoacano celebró el éxito del operativo. Está bajo control la situación, vuelvo a repetir, fue un operativo desde el día de ayer de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional y Guardia Civil se encuentran desplegados en la zona. Gracias, chicos. Poco antes de las 6 de la tarde llegaron a la capital del país los 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que quedaron en poder de la Fiscalía General de la República. 11 Noticias, Luis Valdés. Y miren, tanto el contraalmirante Fernando F., señalado de liderar una red de contrabando de hidrocarburos en nuestro país, va a llegar precisamente a México en las próximas horas procedente de Argentina. Y es que el exmarino fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires con apoyo de una ficha roja de la Interpol, luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana desde 2025. Su regreso se da en el contexto de la visita argentina de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien participó en esta conferencia internacional para el control de drogas de la DEA. La esposa de Fernando F. solicitó al gobierno de México garantías de seguridad para su esposo. Me acabo de enterar que lo van a trasladar a la Ciudad de México en pocas horas. Quiero pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García que por favor cuiden la integridad de mi esposo. Como familia estamos muy preocupados tanto en su traslado como en su llegada a la Ciudad de México.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Mónica Gámez, esposa precisamente del ex contraalmirante. Y por cierto, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que la DEA tiene un doble discurso sobre México y sus instituciones en materia de seguridad. Y es que por un lado consideró la presidenta que el director de la DEA, de esta agencia estadounidense, Terrence Cole, reconoció en Argentina al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos. Sin embargo, también señaló que la misma DEA ha reiterado las acusaciones en contra de políticos y funcionarios mexicanos de tener supuestos vínculos con el crimen organizado. Vamos a escuchar a la presidenta. ¿No es un doble discurso el que está manejando el director de la DEA? Lo que tú dices es cierto. Unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Con nuestra administración se mantenía una relación, digamos, institucional con las distintas agencias, incluida la DEA. También recordó que desde la pasada administración se determinó blindar las fronteras de nuestro país a la injerencia de agencias como la DEA, contrario, dijo, a lo que hicieron los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. Cuando se nombran los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros modificamos la Constitución y fortalecimos la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que los agentes de Estados Unidos en México y la relación con las agencias o con el gobierno de Estados Unidos estuviera siempre en el marco de protección y de defensa de nuestra soberanía. La presidenta destacó que Omar García Harfuch expuso ante representantes de gobierno y expertos de más de 100 países la estrategia de seguridad integral que se aplica en México y que ha logrado la disminución de más del 50% de homicidios dolosos en los últimos 22 meses en nuestro país. Para que todo mundo conozca lo que estamos haciendo en México, que no haya noticias falsas, que se vea cuál es la estrategia que estamos siguiendo, cuál es la relación de respeto a nuestra soberanía que tenemos con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos del mundo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Mire, una decisión judicial generó indignación y reacción inmediata, esto en el sistema de justicia de Jalisco. Y es que luego de que un juez ordenara la liberación del exdirector del DIF estatal, que está acusado, por cierto, de violación, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Gilberto Molina nos cuenta más. El juez de control, Luis Ignacio Ceja Arias, ordenó la liberación del exdirector del DIF estatal en Jalisco, Lucio M., quien fue vinculado a proceso por el delito de violación en contra de una trabajadora de esa institución. De inmediato, el Consejo de la Judicatura de Jalisco emitió un comunicado donde informó de la separación del juez de control por posibles irregularidades en su actuación e inició un proceso de investigación en su contra. Ambos hechos se registraron este miércoles. Primero, el cambio de medida cautelar que le permitió recobrar la libertad al exdirector del DIF durante la gestión de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco. Lucio M. se encontraba recluido en el penal federal de Puente Grande. Más tarde, el Consejo de la Judicatura de Jalisco tomó cartas en el asunto, ya que el delito de violación se castiga con prisión preventiva oficiosa y no aplica el beneficio de la libertad condicional. Adicionalmente, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación en contra del juez Luis Ignacio Ceja. Los hechos derivan de la denuncia de violación interpuesta por una trabajadora del DIF de Jalisco, quien acusó a su entonces jefe de haberla agredido sexualmente durante un curso laboral que se realizó en el municipio de Tapalpa en marzo de 2024. Lucio la habría sometido y violado en el lugar. El pasado 12 de agosto fue detenido, se le vinculó a proceso y permaneció recluido en el penal federal de Puente Grande hasta que este miércoles recobró la libertad. 11 Noticias. Gilberto Molina. Bueno, vámonos con asuntos económicos, porque mire, el municipio de Zapotlán, está ubicado en el estado de Hidalgo, se prepara para convertirse en un nuevo polo de desarrollo económico. Y es que en un lugar de 910 hectáreas se prevé que se alberguen 130 proyectos que generarán miles de empleos. Mi compañero Rubén Fieital nos informa. Un
Un terreno en el estado de Hidalgo que estaba destinado para la terminal aérea alterna al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora será un polo de desarrollo económico para el bienestar. Es uno de los polos más grandes que tenemos en extensión en tema de polígono, son 910 hectáreas. Este terreno lo adquirió el gobierno del estado hace algunas administraciones, cuando había la posibilidad de establecer una sede alterna al aeropuerto Benito Juárez. Es propiedad del gobierno del estado, está libre de cualquier gravamen. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció en Palacio Nacional inversiones por más de 16,000 millones de pesos en la entidad. Hacemos oficial la entrega a una empresa que va a hacer referencia puntual a cómo va a desarrollar el polo de bienestar de Zapotlán, DEWA, con una inversión de más de 10,100 millones. Cruz Azul, quien va a reactivar su planta en Hidalgo, con una inversión de 6,500 millones. Los polos de desarrollo económico son zonas geográficas específicas donde se concentran recursos públicos y privados para impulsar a la industria, crear empleos y mejorar la calidad de vida. Por eso se llaman polos de desarrollo para el bienestar, porque no es nada más atraer inversión donde sea, como sea, y no importa qué costo, ambiental o social, sino se eligieron ciertos predios en donde está garantizado que hay electricidad, que hay agua, que se van a hacer las obras de última milla para poder desarrollarse. El objetivo de estas inversiones es que el crecimiento industrial no se quede dentro de los límites del proyecto. En su primera fase se estima la generación de aproximadamente 5,100 empleos, que ya lo habíamos platicado previamente, con el compromiso de que al menos 35% de las contrataciones sean locales. Y esa cifra importa, pero no cuenta toda la historia, porque alrededor de esos empleos habrá proveeduría, capacitación, servicios, nuevas capacidades y oportunidades para la región. Además, habrá una estación del tren México-Pachuca que generará conectividad y dinamismo en la región, lo que hace el proyecto más atractivo para los inversionistas. Con información de Rubén Fieitaldes, 11 Noticias. Bueno, seguimos con asuntos económicos. Mire, el sector empresarial ha visto con buenos ojos esta medida del Gobierno de México para simplificar los trámites. Y es que afirma que esta estrategia y otras acciones como el Plan México han fomentado el aumento en la inversión. María Fernanda Chávez platicó con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, y esto es lo que nos contó. La reducción burocrática mediante la simplificación y digitalización de trámites que impulsa la Administración Federal ya tuvo impactos en la llegada de inversiones al país. Así lo consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, en entrevista con 11 Noticias. Y justo, digamos, del 4 de mayo que se anunció a esta fecha, hemos contabilizado proyectos de inversión que se han destrabado por 3.500 millones de dólares. Esto es importante recalcar que no son anuncios de inversión, estos son 3.500 millones de dólares de proyectos reales que están ya en fase de implementación. El empresario destacó que la ventanilla única de comercio exterior y la oficina presidencial para la promoción de inversiones agilizaron procesos. Lo importante es que esto ya empezó a caminar, sabemos que es difícil al principio, pero esto se empieza a dar y consideramos que de aquí en adelante estaremos viendo cómo esta facilitación de los proyectos de inversión nos va a llevar a que tengamos más proyectos implementados. Además, desde el máximo órgano de representación del sector privado en México, se prevé que la economía mexicana retome la senda de crecimiento con el impulso del Plan México. Empieza el crecimiento, se están dando las inversiones, pensamos que esto nos ayudará a cerrar arriba del 1% de la economía y que para el próximo año estaremos ya entre el 1,5% y el 2% de crecimiento. Todavía nosotros vemos el Plan México como esa visión de futuro. Hoy en día México es la economía número 13 del mundo. Queremos y coincidimos con el Plan México, queremos ser la economía número 10 del mundo. 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río.
Y precisamente vamos a revisar algunos indicadores económicos. El peso mexicano rompió la barrera de las 17 unidades por dólar. Lo hizo este miércoles. Y es que nuestra moneda se situó en 16 pesos con 95 centavos por dólar, de acuerdo con el Banco de México, lo cual representa su mejor nivel desde el 29 de mayo de 2024, es decir, más de 2 años. Este cierre se da luego de sumar 3 inicios de jornada por debajo de los 17 pesos desde el pasado viernes. Vamos a dejar los temas económicos y vámonos ahora con el pronóstico del tiempo. Se prevén lluvias fuertes en gran parte del país. No obstante, en los estados del norte se esperan altas temperaturas, incluso por arriba de los 40 grados. Les compartimos más detalles. Para este jueves, México se verá afectado por lluvias intensas debido al paso de ondas tropicales y al persistente monzón mexicano. En la franja del Pacífico, los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero experimentarán precipitaciones muy fuertes. Por otro lado, el monzón mexicano mantendrá una fuerte presencia. Originará lluvias fuertes en Sonora, así como chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y la península baja californiana. En contraste, el termómetro superará los 45 grados en el noreste de Baja California. En Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 a 45 grados. En el resto del país, incluyendo la Ciudad de México, registrará intervalos de chubascos moderados. Las lluvias más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. 11 Noticias. Bueno, pues ahí está, tome sus precauciones. Es momento de irnos a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Ya concluyeron las 3 jornadas de este examen de control aplicado por parte de la UNAM para quienes deseen ingresar a la licenciatura. Les vamos a contar todos los detalles al respecto. También vamos a hablar de la violencia obstétrica, un tipo de violencia de género que es importante erradicar. Regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias a las 6. Mire, aquí en la Ciudad de México concluyó ya la jornada del examen de control para el ingreso a licenciatura por parte de la UNAM. Les vamos a compartir un balance de lo que ocurrió durante estas jornadas de este controversial examen. Judith Hernández estuvo ahí y nos informa. Más del 37% del total de aspirantes convocados al examen de control para ingreso a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México no se presentaron a la prueba. Más de 58,000 aspirantes que recibieron el aviso de selección o que tuvieron los aciertos que en los 5 años previos les hubieran permitido ingresar fueron convocados. De ese total, 45,463 descargaron su cita para el examen y de ellos solo lo presentaron 36,885 aspirantes en las 4 sedes. El saldo en cuanto a incidencias fue prácticamente blanco. Se registraron solo 22 casos desde alteración de datos en los comprobantes de las citas para presentar el examen hasta uso de cámaras y celulares. Casos de uso de celular, por ejemplo en los baños, que iban y checaban el celular en los baños, intentos de llevarse las preguntas, o hubo quien las estaba copiando y se las trató de llevar. Desde que el examen era presencial y desde que yo era secretario general me tocó ver casos que se volvieron a presentar aquí de uso de lentes con cámara, uso de cámara para grabar el examen. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, supervisó personalmente el último día de aplicación. Ahí reconoció que se evalúa la posibilidad de regresar al examen presencial. Subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de vender este tipo de ayuda, y que esto es algo que nos debe de llevar, mientras no tengamos todas las garantías de que podemos llevar en línea un examen de estas características, garantizando la equidad para todos los participantes, nos debe de llevar a plantearnos muy seriamente la posibilidad de regresar al examen presencial. Las opiniones entre los aspirantes ante esta posibilidad se dividen.
Pues sí, es un poquito más de presión en presencial, porque ves cómo todos van saliendo, ves cómo el tiempo te va ganando, ¿no? Sientes un poquito más de presión a que estar en tu casa. La verdad me sentí un poquito mejor porque a mí se me complicó mucho al momento de hacerlo en línea, ya que con los lentes tenía un problema porque se reflejaba todo y tuve que bajarle el brillo y la verdad agotó mucho mi vista. Sobre la viabilidad de aumentar la matrícula de la UNAM, dijo que es necesario que se incremente el presupuesto para esta casa de estudios. Con imágenes de Cristian Aguilar y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, y miren, Nuevo León inició el segundo foro regional Noreste, la vida frente a la pantalla, el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas. Bueno, pues en este foro, en su participación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que es necesario fomentar una cultura y una ciudadanía digital, donde la inteligencia artificial no sustituya al pensamiento crítico. Subrayó también que no se trata de imponer nada, sino de llegar a una medida progresista, generar conciencia y que juntas y juntos tomemos medidas y pongamos límites al uso de dispositivos celulares. El secretario también informó que 17 entidades ya cuentan con algún tipo de regulación y otras 5 mantienen discusiones sobre este tema, mientras que más de 114 países en todo el mundo han establecido medidas relacionadas con plataformas, redes sociales, teléfonos, incluso su utilización en las escuelas. Vamos a cambiar completamente de tema. Mire, en nuestro país existe una lucha constante para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, durante el embarazo, el parto, incluso el posparto, muchas mujeres siguen siendo expuestas a la vulneración de sus derechos. ¿Qué hacer frente a estos casos de violencia obstétrica? Azucena Rangel nos habla de ello. En México, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia obstétrica, un tipo de violencia de género que se manifiesta en los servicios de salud durante la atención del embarazo, parto y posparto. Que incluye una serie de prácticas vulneratorias tales como tratos ofensivos, procedimientos realizados sin consentimiento, negligencia médica como la falta de tratamiento para el dolor, por poner un ejemplo, o la presión para adoptar métodos anticonceptivos no deseados. De acuerdo con el informe, la violencia obstétrica en 3 dimensiones, presentado en la UNAM, las mujeres con discapacidad presentan una mayor incidencia de este tipo de violencia, con 43.9% de mujeres víctimas en su último embarazo. Y la segunda forma más común es la presión para que se les coloque algún método anticonceptivo o sean esterilizadas. El modelo hegemónico de la biomedicina normaliza la violencia y que el personal que utiliza otras formas de atención muchas veces es ridiculizado, hostigado y violentado por proponer estas alternativas. Dentro del informe se incluyó también la perspectiva de personas trabajadoras de la salud pública, quienes reconocieron la existencia de esta violencia, aunque enfatizaron que más allá de casos aislados, este es un problema estructural. Además, esta perspectiva omite una realidad innegable, que las y los profesionales de salud en muchos casos operan bajo condiciones de recursos limitados, con sobrecarga de trabajo, escasa capacitación en temas en específico y falta de insumos para atender a las personas que requieren atención en materia obstétrica. Este informe busca visibilizar esta problemática con el objetivo de erradicarla desde las políticas públicas y la atención institucional. Y la función que puede cumplir la alianza entre academia y sociedad civil es que la sociedad civil nos aporta esta cercanía con quienes viven la violencia, la capacidad que tienen de documentar en tiempo real y una urgencia pública y política que obliga a que la investigación no se quede acumulada en el polvo ni en la academia, sino que sea posible generar de estos aprendizajes conocimientos más allá de casos concretos. Con imágenes de Miguel Escobar y Daniel Pérez, 11 Noticias, Azucena Rangel.
Lo más relevante de los deportes, ya está lista Vianey Zárate. ¿Cómo estás, Vianey? Bienvenida, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Andy? Muy buenos días. ¿Qué te parece si arrancamos la información deportiva con una historia que traigo sobre la nadadora mexicana Celia Pulido, quien llegó al deporte por casualidad, pero sin darse cuenta empezó a marcar su vida. Aquí toda su historia. La nadadora Celia Pulido fue la máxima ganadora de medallas de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos con 11 preseas, 8 de ellas de oro, pero detrás de esos podios hay años de sacrificio y momentos que la pusieron a prueba. Su historia comenzó en León, Guanajuato, gracias a que sus padres la inscribieron desde pequeña en clases de natación. Ella no buscaba ahora sí que estar en el alto rendimiento, simplemente aprender a nadar. Conforme pasaron los años, pues ahora sí que iba practicando otros deportes. La natación no me llenaba, no era algo en el que yo estaba 100% interesada. Practiqué gimnasia, clavados. A partir de los 7 años se enfocó solo en nadar y ahí encontró su vocación. Ya no paré desde ese momento. Clasifiqué a mi primer nacional a los 10 años. Estuve en la Olimpiada Nacional a los 11. Gané medalla en los 50 metros dorso. Entonces, desde los 11 años es donde ya me encuentro en escenarios nacionales, en finales, ganando medallas. Luego se marcó una meta, llegar a los Juegos Olímpicos. Para conseguirlo, se fue de México para continuar su carrera deportiva y sus estudios en marketing y negocios en la Universidad del Sur de Illinois. Sí, creo que el venirme a Estados Unidos hizo la diferencia en que yo sobresaliera o que me quedara en el nivel promedio de los nadadores mexicanos. Pero hubo años en los que los resultados no llegaban y la frustración la invadió. Yo ya no disfrutaba nadar, no disfrutaba competir, ni mucho menos entrenar. Entonces, pues fueron años muy difíciles donde yo me sentía frustrada, estancada, como decimos, y donde decía que ya había llegado a mi límite. Entonces pensé en el retiro y todo eso. Cuando clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, recuperó el gusto por competir. Yo llegué a Juegos Olímpicos muy nerviosa, muy estresada, muy preocupada. O sea, yo llegué, pues ahora sí que con miedo. Entonces, quedé en lugar 21, pero me hubiera gustado haber disfrutado un poco más de la experiencia. Pero eso mismo también me ayudó a ahora sí que aprender de cómo... de que no, lo padre y lo grande del deporte no es Juegos Olímpicos, es todo el proceso que viene detrás. El próximo objetivo de Celia Pulido es clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y las lesiones de ligamento cruzado anterior se han convertido en una constante en el fútbol femenil mexicano, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol activó el programa 365 femenil, que reunió por primera vez a 10 jugadoras que están en recuperación. Durante 4 días, especialistas realizaron evaluaciones médicas, funcionales y sesiones de fisioterapia para darle seguimiento. Las cargas de entrenamiento mal dosificadas son un factor, ya que muchas siguen siendo entrenadas como si fueran hombres, sin olvidar que las mujeres tienen mayor riesgo por factores anatómicos y fisiológicos. La Federación nunca ha presentado una cifra oficial sobre todos los casos registrados desde que nació la Liga Femenil, pero son varias las jugadoras que incluso se han retirado por una cirugía deficiente. La última lesión es de la zaguera del América, Carol Bernal, quien se rompió el ligamento en los Juegos Centroamericanos. Se oficializó el traspaso de Armando La Hormiga González al Olympiacos de Grecia. Las Chivas llegaron a un acuerdo por alrededor de $12 millones en el torneo Apertura 2025. Ganó el título de goleo con 12 anotaciones y en el Clausura 2026 volvió a marcar otros 12. Isaac del Toro inició con un triunfo en el Tour de Alemania en el prólogo, la carrera contrarreloj individual, que es preámbulo para la primera etapa que tendrá este jueves. El pedalista recorrió los 2.6 kilómetros del trazado en 3 minutos 8 segundos 48 centésimas.
El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente, pero podría enfrentar una sanción de hasta 4 años por haber dado positivo a cocaína en junio pasado en un control antidopaje realizado durante un torneo. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad, publicó en su cuenta de Instagram. El Código Mundial Antidopaje prohíbe el uso de esta droga cuando los deportistas están en competencia. Los Marineros de Seattle, donde juegan los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz, fueron apaleados por los Cerveceros de Milwaukee, 22-0. El peor momento del juego fue cuando, con un out en la pizarra, el jardinero central Julio Rodríguez perdió la concentración y, tras atrapar la pelota para el segundo out, la regaló a los aficionados en las gradas, lo que provocó que entraran otras 2 carreras. And the sacrificial man. Yelich to center. Julio is there, and he makes the catch. And Julio threw the ball into the seats. Pues hasta aquí la información deportiva, Angie. Oye, ¿qué tal con esta historia que nos compartes de Celia Pulido? 11 medallas, Vianey, pero como bien lo relatabas ahí, ella misma lo contaba, pues no siempre todo fueron triunfos. Hubo altibajos, pero hoy por hoy, pues definitivamente es un referente para nuestro país en la natación. Así es, 11 medallas en los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo, que hay que destacar que van a ser premiadas cada una de sus preseas. Fue la máxima ganadora de la delegación mexicana. Y como sabemos, la natación en México no es una gran potencia, la gran potencia siempre va a ser, sabemos que es Estados Unidos, sí. Es por eso que muchos de los nadadores emigran a Estados Unidos para prepararse, consiguen becas, como es el caso de Celia, y así es como ha ido creciendo, y como decimos, ha pasado por momentos donde ha pensado hasta en el retiro porque no logra esa marca, pero mira, ahora ya está buscando su boleto para sus segundos Juegos Olímpicos que le dejó París. Qué aprendizaje, pues disfrutarlos, porque no los disfrutó, bien nos contaba. Narraba, ¿no? Que quedó en el lugar 21, estaba muy nerviosa, llegó muy presionada, pero definitivamente este resultado en Centroamericanos ya la prepara de manera diferente. Para ella, ¿qué es lo que sigue, Viana? Para ella lo que sigue es buscar su pase a Los Ángeles 2028. Vienen competencias universitarias, porque sabemos que en Estados Unidos hay muchísimas competencias universitarias. Va a competir ahí y va a buscar la mejor marca para Los Ángeles. Muy bien, pues ahí está, le estaremos dando seguimiento a su historia, a su carrera. Y por lo pronto, gracias, Vianey. No, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que estés muy bien, Vianey. Bueno, vámonos con otros asuntos. Mire, protestas, plantones y mesas de diálogo forman parte de la resistencia de vecinos de Zapopan, en el estado de Jalisco. Y es que solicitan que se frene un proyecto habitacional que contempla 10 torres con 200 departamentos. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta más de esta historia. Vecinos de la colonia Mirador de San Isidro, en Zapopan, Jalisco, le enviaron una carta al gobernador Pablo Lemus para pedirle que reubique el proyecto inmobiliario Legado, que representa el potencial ecocidio de 13,000 metros cuadrados de áreas verdes. Lo que las autoridades llaman un terreno baldío es nuestro parque, un pulmón verde esencial donde nuestras niñas y niños vuelan papalotes, juegan fútbol, andan en bicicleta y cuidan los árboles, explicaron las y los vecinos. El proyecto Legado está a cargo del Instituto Jalisciense de la Vivienda y significa la construcción de un conjunto residencial de 10 torres con 200 departamentos para policías del estado. Lo que era un santuario de la biodiversidad, hogar de luciérnagas, pájaros carpinteros, tlacuaches, liebres del campo, colibríes y mariposas, como lo describen los vecinos, hoy luce radicalmente distinto. Es un terreno pelón donde los camiones de carga planchan la superficie antes del inicio de las obras. Y en las áreas verdes colindantes se abren brechas y los árboles desaparecen. Allí el canto de las ranas ha disminuido desde la llegada de las máquinas, dice la carta enviada a Pablo Lemus. Las y los vecinos de la colonia Mirador de San Isidro realizan guardias en la zona las 24 horas. Fueron desalojados del predio, pero mantienen su lucha para revertir el proyecto.
Si las autoridades nos permiten conservar nuestro parque, establecemos el compromiso formal de cuidarlo, suscriben. ¿Por qué los tupes son seres vivos? ¡No los tupen! ¡Yo los sembré! 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, y sobre este mismo asunto, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, dejó abierta la posibilidad de poder reubicar este proyecto de vivienda para policías. Lo dijo de esta manera al ser cuestionado sobre el asunto. ¿Qué los llevaría a reconsiderar finalmente la decisión? Bueno, la inconformidad de la gente, ¿no? Digo, primero está la sociedad y creo que, bueno, por un lado es una buena medida el que los policías tengan sus departamentos, sus viviendas, pero por otro lado también el consenso de la gente y sobre todo un lugar que sí estaba aprovechado por ellos. O sea, sí lo utilizaban, no era un terreno baldío. Sin embargo, afirmó que la decisión final sobre el destino del proyecto corresponderá al gobierno de la entidad. Bueno, y ahora pues ya estamos con Miguel de la Cruz, después de esa plática que tuvimos con Blue Demon, con el autor del libro. ¿Qué tal, Miguel? Me gustó mucho, sí, fíjate, ¿verdad? porque la lectura es una lucha. Sí. No es algo fácil, hay que asumirlo, hay que decirlo. A algunos se les facilita más, pero a otros menos, mucho menos. Y relacionar a un luchador con un libro que cuenta su vida, que habla de la lucha, pero de la lucha de la vida, claro. Me gustó mucho. Y además descubrir pues lo que constituye a un luchador, ¿no? Porque nosotros vemos en el ring a un personaje, pues incluso pues a un atleta que hace diferentes movimientos, pero saber lo que hay detrás de su vida, solo la literatura, Miguel. Exacto, fue buen momento tenerlo acá. Qué bueno, Miguel, vámonos bueno, con lo de ahora hoy. Les contaré, ya hemos hablado de la editorial Era, y algunos conocen la historia, el pasado, el desarrollo. Sin embargo, por los que no conocen o quienes requieren recordarlo, hicimos la siguiente historia que cuenta parte de esto. A continuación. En 1960 en México, exiliados españoles que trabajaban en una imprenta decidieron crear una editorial. Ellos eran Vicente Rojo, José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Kiko Espresate. Tenían un objetivo muy claro: presentar el pensamiento de izquierda a un público que estaba desarrollándose. Era la etapa en la que ya hay una sociedad urbana que empieza a demandar otras cosas. Publicaron, por ejemplo, la trilogía biográfica de Leo Trotsky, El profeta armado, El profeta desarmado y El profeta desterrado, escrita por el historiador Isaac Deutscher. Y del mismo autor, una biografía sobre Stalin, además de obra revolucionaria, que incluyó el pensamiento teórico, discursos y diarios de campaña del Che Guevara. Fue una editorial muy cercana a Cuba y a partir de eso pues editó autores cercanos a la Revolución Cubana de América Latina, de España, de otros países, de Francia. Creo que aportó al pensamiento crítico y al pensamiento de izquierda. Las ideas estéticas de Marx, de Adolfo Sánchez Vázquez, Los indios de México, de Fernando Benítez y las obras completas de José Revueltas están entre los títulos notables de su catálogo. La propuesta de Era encontró correspondencia con un público lector. Todo iba bien hasta que ocurrió un cambio. Se muere Neus, Rojo ya no participa, Azorín no sé qué había pasado con él, y hay una nueva sociedad que recupera cierta tradición, pero no logra recuperar porque no tiene la lectura de formación, ¿no? Formación de este pensamiento de izquierda. El pasado 17 de agosto, una carta de Editorial Era dirigida a clientes y amigos que circuló en redes anunció la conclusión de su trayectoria de 66 años, al perder después de la pandemia 75% de sus ventas como consecuencia de la desaparición de librerías que vendían sus ediciones. Yo lo que he leído desde que salió la primera nota es todos hablan de la añoranza, todos hablan de lo que era fue, no de lo que era es. En su sitio de internet, la editorial publicó un segundo comunicado que destaca: lo que hoy anunciamos es que Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones. Aclaran que el mundo cambió. La pandemia transformó de raíz el ecosistema del libro en México y agregan: nosotros lo intentamos todo para adaptarnos, pero llegó el momento de reconocer que el equilibrio que sostenía nuestro modo de hacer libros ya no existe.
Informan que en próximos meses realizarán ventas en distintos espacios y ferias e incluirán joyas de archivo de sus primeros años. Que van a seguir indudablemente. Ninguna editorial se muere de una vez, se va muriendo. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí la información, y hablando de libros, la edición 39 de la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo reunirá más de 800 editoriales nacionales e internacionales y ofrece un programa de alrededor de 500 actividades, entre las que destaca la entrega de reconocimientos. El premio Juan Crisóstomo Doria lo estará recibiendo la escritora Cristina Rivera Garza. En el marco de su 90 aniversario, el Instituto Politécnico Nacional recibirá el mérito editorial universitario. Bueno, pues ahí el Politécnico será reconocido, y esto será del 4 al 13 de septiembre en la Ciudad del Conocimiento, en Pachuca. Precisamente a 2 kilómetros de Pachuca está la Ciudad del Conocimiento, la edición 39 de la Feria Universitaria del Libro. Bueno, la música y el cine clásico se unen en O Fortuna, película que muestra la lucha real de actores para conseguir trabajo luego de graduarse. Saray Campeche con los detalles. Una película sobre la vida, el amor y el teatro, así es, O Fortuna, 10 microhistorias que comenzaron a contarse al salir de la carrera y no encontrar rumbo. Los chicos se me acercaron, ellos casi recién egresados de la carrera de actuación, y con esta voluntad de hacer trabajos conjuntos. Nos agarró la pandemia y fue desde ahí que comenzamos a platicar. Tuvimos varias reuniones en la pandemia y básicamente hablábamos de la vida. Escrita y dirigida por Luis Sayón, la cinta producida por Dodo Escenas fue un proyecto de largo aliento, antes y después del rodaje. El cual también me tomó mucho tiempo a la hora de editarlo, ¿no? Porque eran muchas horas de material y nos tardamos 10 meses. Al final, Roberto Volado entró para, con su mirada fresca y su ojo experto, terminar de darle forma a la estructura y a la película. Jóvenes de distintos estados que se encontraron en la Ciudad de México en busca del sueño de ver su nombre en las marquesinas. Pero, como el propio símbolo del teatro, la vida transcurre entre comedia y drama. Sí, claro, yo creo que es una película muy divertida. Dentro de todo es ágil y divertida, ¿no? Entonces yo creo que sí va a encontrar eco en el público mexicano. Nosotros estamos muy agradecidos con la Cineteca Nacional, pues fuimos elegidos para estar en su programación. O Fortuna a partir del 21 de agosto en Cineteca Nacional Joco. 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es Gabriel Vargas, Más allá de los burrón, de Mayra Mayola Benítez Carrillo, edición independiente. Este libro en voz de su autor. Este libro tiene origen desde hace 17 años que empecé la investigación del maestro. Yo me fui hacia atrás a los antecedentes, bueno, ¿qué hizo antes? Y empecé a descubrir muchas cosas. Primero salió Gabriel Vargas, cronista gráfico, con el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A la muerte del maestro siguieron surgiendo cosas. Aparte de que en redes sociales fue un boom, de una manera amena, accesible. ¿Quién era don Gabriel? ¿Qué hizo antes? ¿Y qué ha sucedido con él? En mis redes sociales me pueden contactar, Mayra Mayola, Mayra con I, y finalmente Instagram y Facebook. Bueno, y leo con el 11, avanzamos 32 páginas de Tu cuerpo será nube, de Gonzalo Sánchez de Tagle, editado por Textofilia. El X de hoy es de luz y dice: ¿qué sería de la vida sin la muerte? Una línea inconclusa, sin término, un pasmo y un letargo como agua anegada sin movimiento. Bueno, gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 125 años del nacimiento del poeta italiano Salvatore Quasimodo, premio Nobel en 1959. En su honor, el poema del día de Tierna mujer echada entre las flores es el título, que en alguna parte dice: una ciudad suspendida en el aire era mi último exilio, y en torno me llamaban las suaves mujeres de otros tiempos. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Pues se nos acabó el tiempo, Miguel. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pausa y volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro. Si nos va sintonizando, le tenemos un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado para que se frenen los privilegios en la Suprema Corte de Justicia. Esto ante el intento de revivir el seguro de gastos médicos mayores para 300 trabajadoras y trabajadores del máximo tribunal. El peso mexicano rompe la barrera de las 17 unidades por dólar, de acuerdo con el Banco de México. Se situó en los 16 pesos con 95 centavos por dólar, su mejor nivel desde mayo de 2024. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se suma a la defensa de mexicanas y mexicanos tras el fallecimiento de 17 connacionales derivado de la política migratoria de Donald Trump. Avanza en la ciencia, compañías de biotecnología anuncian la comercialización próxima de la vacuna contra el cáncer de piel. Bueno, y agradecemos la comunicación esta mañana a José del Tronco Paganelli, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, buenos días. Angélica, buenos días, un placer estar contigo. Gracias por esta comunicación. Pues para hablar de lo que arrancó ya el pasado fin de semana, que son las campañas electorales rumbo a la presidencia de Brasil. En un primer saque, profesor, pues hablar de cómo ve usted estas campañas que ya arrancaron. Pues son varios los candidatos, sin embargo, parece que el asunto podría estar cerrado entre dos de ellos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, los dos candidatos que pican en punta son el actual presidente, Lula da Silva, y Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, quien no puede competir por estar en este momento arrestado, con arresto domiciliario, y por tanto no puede ejercer sus derechos políticos, pero su hijo, Flavio Bolsonaro, es quien ha tomado la candidatura. Podemos decir al respecto que en el caso de Brasil, el sistema electoral prevé que de no ser uno de los candidatos ganador por el 50% de los votos más uno, hay una segunda vuelta, ¿no? Y eso es lo que parece, digamos, que va a suceder. Efectivamente, que Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, Lula da Silva probablemente quede en primer lugar en la primera vuelta, pero no con los votos suficientes como para ganar de manera definitiva, y entonces lo que se prevé es una segunda vuelta entre el actual presidente Lula y Flavio Bolsonaro, en una segunda vuelta digamos, de pronóstico reservado, porque buena parte de los votos de los otros candidatos, que son bastante minoritarios, podrían en principio, la mayor parte de esos votos, ir al caudal de votos de Bolsonaro, y eso cerraría mucho la elección en una hipotética segunda vuelta. Ahora bien, profesor, esto que usted nos está pues adelantando, de alguna forma preveyéndolo, es un pronóstico reservado y todo va a depender también pues de los otros candidatos. Pero ¿qué hay, profesor? Pues del panorama que se está viviendo en América Latina. Son varios los países pues que han entrado precisamente en elecciones en los últimos meses y han girado completamente a la derecha. Está también pues esta intervención, esta injerencia de Estados Unidos sobre este tipo de países, sobre Colombia. Ya lo vimos también en Perú, en Bolivia, en donde pues hay específicamente pues esta manera de ir imponiendo esta ideología de derecha, estas políticas incluso trumpistas. ¿Qué estaría pasando eso? ¿Cómo afectaría eso en Brasil? Bueno, es innegable, ¿no?, la influencia de lo que podríamos llamar el movimiento de derecha global en las elecciones alrededor del mundo y puntualmente en América Latina, donde efectivamente digamos, la presencia del corolario Trump, de la doctrina Monroe, efectivamente lo que plantea es que Estados Unidos, digamos, presenta un nivel de influencia cada vez mayor sobre lo que ocurre en la política interna de los países de la región. Puntualmente, como bien lo decías, en el caso de las elecciones en Colombia, también en alguna medida en las elecciones en Chile, que fueron, digamos, que terminaron con la victoria del candidato de derecha, de José Antonio Kast, y se prevé, por supuesto, también algún tipo de intento por influir, ya sea a través de propaganda o de algún tipo de, digamos, de
de apoyo a la candidatura de Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Obviamente el presidente Lula da Silva tomó nota de esto y hace algunas semanas hubo un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Brasil porque el gobierno de Lula no aceptó las credenciales de dos enviados, digamos, diplomáticos del gobierno norteamericano, y esto generó una tensión diplomática importante. El argumento que presentaba el gobierno de Brasil puntualmente era que estas dos personas, estos dos funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Estado, de la Cancillería norteamericana, venían justamente a tratar de influir de alguna manera en las elecciones y más específicamente en el sistema de conteo de votos, lo cual ha tensado las relaciones entre ambos países, pero de alguna manera ha puesto de manifiesto esto que decías, que es la cada vez mayor influencia o el intento de influencia de Estados Unidos de participar en las elecciones y por supuesto de incidir de alguna manera en los resultados de las elecciones en los países de la región, lo cual efectivamente es bastante preocupante. Lo que yo cerraría diciendo es que, digamos, estos nuevos movimientos de la derecha global se conciben como un movimiento global y por lo tanto hay consultores y hay estrategias, hay un conjunto de recursos humanos y financieros que están al servicio de este tipo de intentos. Y yo creo que los gobiernos progresistas deberían tomar nota. En ese sentido, me parece que la derecha como movimiento global ha sacado ventaja y ha entendido de mejor manera las distintas formas en las que se puede influir políticamente en la vida interna de los países. En ese mismo sentido, profesor, las distintas formas en las que se puede influir en los países también pasa por el uso incluso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, también incluso pues lo que tiene que ver con noticias falsas, estas fake news que de alguna manera se ha pues podido observar que sí llegan a influir en el electorado. ¿Qué tanto puede jugar un papel importante en las próximas elecciones, en la primera vuelta de Brasil? Bueno, para responder esa pregunta te daría un dato que a mí, digamos, leí ayer y me pareció bastante interesante, y es que en el caso de Brasil puntualmente, entre los jóvenes de 25 y 34 años, hay una preferencia por el candidato de la derecha, por el candidato Bolsonaro, muy significativa de casi el 50%, ¿no? Y a su vez, entre la población más joven, hay un nivel de asociación entre la orientación conservadora del voto y el uso de este tipo de plataformas, ¿no? De Instagram, de TikTok. Hay maneras, digamos, de penetrar en este electorado que son efectivamente muy eficaces, ¿no? Por parte de lo que es la comunicación política, y se tiende a generar, a su vez, un conjunto de actitudes políticas que tienden cada vez más a la polarización, ¿no? Actitudes que tienen que ver con el odio, con el desprecio, con los discursos, con lo que en otra época llamábamos campañas negativas, ¿no? Que hoy en día no son aparentemente un problema porque se han naturalizado de manera significativa, y en el caso de países como Brasil y de Colombia, a su vez está asociado al crecimiento de lo que son las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces son lugares de reunión donde la gente efectivamente comparte sus visiones, comparte sus experiencias, y esos han sido también focos de dispersión de estas ideologías por parte de, digamos, de los candidatos más conservadores. Pues profesor José del Tronco Paganelli, le agradecemos pues este análisis. Estaremos pendiente de esta información que se genere, de estos datos como los que usted hoy nos ha compartido, estas tendencias tanto por parte de los candidatos como lo que se mueve también en el área digital. Por lo pronto le agradecemos que haya estado aquí en el espacio de 11 Noticias. Buenos días. Un placer, buenos días. Gracias. Gracias por el análisis y bueno, vámonos con otros asuntos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está bajo la mirada pública para restituir o por restituir el seguro de gastos médicos mayores con recursos públicos. Y es que mire, esto contrasta con la política de austeridad del gobierno actual. El intento de revivir el seguro de gastos médicos mayores para 300 trabajadoras y trabajadores de la Corte, que había sido eliminado con la entrada en vigor de la reforma judicial, fue criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Basta de privilegios, expresó la mandataria durante la conferencia mañanera, y agregó, algo pasa cuando entran a ese recinto. Se transforma, no sé, ha de estar embrujado. Los espíritus del pasado, no sé. No está bien. Entonces no estoy de acuerdo con que haya privilegios. Ningún servidor público. O sea, ¿por qué son privilegios? Porque se pagan con recurso público. O sea, si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante. Como cualquier servidor público, los trabajadores de la Corte se pueden atender en el ISSSTE, afirmó la mandataria. El seguro de gastos médicos mayores pretende beneficiar a mandos medios y superiores, con excepción de ministras y ministros, y forma parte del anteproyecto de presupuesto solicitado por la Corte para el próximo año de 6.104.5 millones de pesos. Lejos de ir a la baja, existe la tentación de regresar a la época de los excesos, afirmó la ministra Lenia Batres a 11 Noticias. En esta discusión se acuerda incrementar 17.4% el presupuesto. Es un porcentaje altísimo. Lo que se acostumbra es plantear presupuestos que no excedan un monto mayor que la inflación, y eso es lo que significa un presupuesto que no crece, pero nosotros estamos creciendo, además en un porcentaje curiosamente idéntico al que se disminuyó el año pasado. En ese anteproyecto está considerada también la erogación de las pensiones a ministras y ministros en retiro, que son de hasta 300,000 pesos, denunció Lenia Batres. Con información de Gilberto Molina, 11 Noticias. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Le vamos a compartir cómo es que se mueve el mundo de los seguros y cómo ha venido creciendo en los últimos meses. A continuación, un balance de cómo le fue a este sector durante la primera mitad de este 2026. María Fernanda Chávez nos informa. Una póliza de seguros permite enfrentar imprevistos a personas, empresas e incluso al gobierno, que por ejemplo cuenta con una protección de 10.400 millones de pesos para catástrofes. Veamos cuál es la situación de los seguros en México al primer semestre de 2026. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en ese periodo las primas aumentaron 5%. Pagaron 291,000 millones de pesos en siniestralidad, lo que representa un incremento de 8% y es un promedio de 1.600 millones de pesos diario. En el primer semestre del año, el sector asegurador emitió primas por 559,000 millones de pesos. Yo creo que este dato es un dato muy duro, es un dato importante, pero también que pagamos en siniestros cerca de 291,000 millones de pesos. Y del acumulado de reservas técnicas, ¿cómo se distribuyen los recursos de acuerdo con las pólizas emitidas? 2 de cada 3 pesos están en seguros de personas, entre seguros de vida, accidentes y enfermedades, que fueron los de mayor crecimiento en el primer semestre. Con datos generales, este sector aún tiene una amplia oportunidad de crecimiento, pues solo 1 de cada 3 vehículos están protegidos, mientras que solo 1 de cada 5 personas económicamente activas tienen un seguro de vida individual, y en vivienda la brecha es mayor, pues solo 1 de cada 14 están aseguradas de forma voluntaria. 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Mire, y en otros temas, el comportamiento del ICE en Estados Unidos suma condenas y recursos legales. La voz de la ONU y 20 demandas mexicanas entre ellas. Vamos a escuchar la siguiente información de mi compañero Armando Gama. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alzó la voz para frenar las muertes de personas mexicanas en centros de detención y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el ICE. El representante de la Oficina de Naciones Unidas se sumó a la defensa de las y los paisanos luego de que la Cancillería apeló a su intervención tras el fallecimiento de 17 connacionales derivado de la política migratoria de Donald Trump. Volker Turk nos hizo de conocimiento también que transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para consideración independiente. Continuará monitoreando las condiciones en los centros de detención y los derechos humanos
de las personas migrantes. El alto comisionado de la ONU, quien en abril pasado visitó nuestro país, exigió a Washington justicia para las víctimas y protección a las garantías individuales de las y los paisanos. Hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y que las autoridades responsables garanticen los derechos humanos de las víctimas y, por supuesto, pues que haya justicia. Las acciones forman parte de la estrategia lanzada desde el gobierno mexicano por la muerte de connacionales, por los malos tratos y violaciones a sus derechos humanos en los operativos y centros de reclusión del ICE. Y desde otro frente, la Cancillería informó que también avanzan las 20 denuncias penales presentadas ante el Departamento de Justicia y Fiscalías Estatales y de Distrito de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas por los fallecimientos. Si hubo responsabilidades penales, pues haya justicia. En tanto, la red de consulados mexicanos en Estados Unidos también brinda asesoría jurídica y protección consular a las familias de las víctimas. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, vamos con información internacional. Mire, el argentino Fernando Cerimedo, editor del medio La Derecha Diario, está detenido, como le hemos informado, en una comisaría en Bolivia. Está acusado de ser el autor intelectual del intento de feminicidio de su expareja Nadia Beller. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esta publicación, La Derecha Diario, y a sus fundadores, Javier Negré y también Fernando Cerimedo. El propio Negré informó que Salinas Pliego lo contrató. Y ahora, después de haber publicado en diciembre del 2025 de que pusiera esta foto en la mañanera, pues ya ahora sí ya la puse. Y uno de ellos pues está denunciado por feminicidio. Que La Derecha Diario es un medio que fomenta la difusión de noticias falsas y genera opinión a partir de dinero. Y es que en Bolivia, la fiscal Yolanda Aguilera adelantó que la audiencia programada para este jueves pedirá 180 días de prisión preventiva precisamente para Fernando Cerimedo, para detenerlo en la cárcel de Palmasola, esto en Santa Cruz. Además, en La Paz, la fiscalía abrió una nueva causa, ahora por enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo, luego de encontrar elementos que no son comunes durante los allanamientos en sus dos casas en esa ciudad. Vamos a Colombia, porque tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, las críticas respecto al manejo de la emergencia han sido constantes hacia el gobierno de Abelardo del Espriella, sumado así a las diferencias en el número de cifras de desaparecidos y también de personas fallecidas al interior del gobierno del presidente Abelardo del Espriella. El mandatario reconoció 143 casos de personas desaparecidas, mientras que el Instituto de Medicina Legal sumó 346 y la Unidad de Gestión de Riesgos 428 de personas desaparecidas por este sismo. En cuanto a la cifra de fallecimientos, del Espriella situó el balance en 289 víctimas. El Instituto de Medicina Legal informó de 304 personas sin vida, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres reportó 319 personas fallecidas. Además, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó a del Espriella por su negativa a recibir a rescatistas extranjeros de manera oportuna. Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó a Abelardo convirtió esas horas en un desastre mayor del que había. El senador y el ex candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reclamó que no se destinen recursos a poblaciones marginadas. El estado de emergencia económica no puede deteriorar, óigase bien, en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas o de las capas medias. Ya le adelantábamos ayer este asunto. Mire, el Estado de Israel reconoció 2 años después que sí atacó directa y dolosamente el automóvil donde fue asesinada la familia de la niña Hin Rajab.
Su caso se hizo famoso por la publicación de la llamada que hizo esta pequeña de 5 años a los servicios de emergencia. Su voz mostró pues ese drama de la violencia injustificada e impune que viven las infancias allá en Palestina. El ejército israelí reconoció hoy el asesinato de Hind Rayab, una niña palestina de 5 años, ocurrido cuando intentaba huir junto con su familia de la Franja de Gaza. Se trata solo de uno de los miles de asesinatos causados por las fuerzas israelíes contra la población palestina y que hasta ahora siguen impunes. Sucedió en enero del 2024 y estremeció al mundo porque el ejército israelí disparó en 335 ocasiones contra el auto en el que viajaba la niña con 2 tíos y 4 primos. Hind había sobrevivido al ataque, pero no salió del auto sino que habló por teléfono con la Media Luna Roja rogando por ayuda. En una llamada grabada se escucha a Rana Faki, miembro de la organización, hablar con Hind y recitar junto con ella el Corán mientras intentaban salvarla. Alabado sea Dios, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso. El ejército israelí impidió la llegada de una ambulancia, asesinó a quienes la conducían y le disparó nuevamente a la niña. La madre de Hind Rayab pasó varios días desconociendo lo que había sucedido. Hasta ahora seguimos en contacto con la Media Luna Roja, pero ellos mismos no tienen noticias de su equipo. Así que la Media Luna Roja me pregunta a mí, una civil que no puede salir de casa debido a los bombardeos, si tengo alguna información. El ejército israelí negó su participación. Hoy reconocieron el crimen y anunciaron una investigación penal. De acuerdo con la UNICEF, hasta febrero del 2026 habían sido asesinadas 21.289 infancias. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Bueno, y mira, a pesar de los inconvencionales e inhumanos operativos de esta Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, se han creado ya redes de apoyo y también alertamientos allá en la Unión Americana. José Luis ha vivido en Estados Unidos por más de 2 décadas sin estatus migratorio, tiempo en el que ha visto los cambios que el gobierno ha implementado contra la comunidad migrante. Asegura que la administración de Donald Trump ha sido una de las más duras. Porque uno no puede andar tranquilo como antes, pues, porque uno como le digo, uno viene a trabajar pues aquí, pues uno no viene a hacer desmanes o andar haciendo otras cosas, pues, pero pues tengo que andar con más precaución. Para quienes viven como José Luis, la posible llegada de nuevos dispositivos, como los guantes que emiten descargas eléctricas llamados Globe, se suman a un escenario que modificó su forma de vivir y moverse por las calles. Ya no solo se trata de evitar una detención, sino también de identificar a los agentes y reconocer sus vehículos. Siempre igual vas manejando, tienes que ir checándote bien, que no te sigan, digamos, unos 3 carros que vengan junto de ti. Yo siempre son las precauciones que yo tomo, pues. Ir lo más lejos posible de los carros, que no me sigan tan pegado de mí, pues, o si veo que me están siguiendo mucho, me parqueo, me orillo por ahí. Esto ha hecho que se creen comunidades en redes sociales donde las personas migrantes se alertan sobre la presencia del ICE. Entre uno se pasa la voz como le digo, las páginas del Facebook que hay ahí, o grupos de WhatsApp o grupos en el TikTok, pues ellos se pasa uno la información. Por eso la posible incorporación de los guantes eléctricos se percibe como parte de un entorno en el que muchas personas migrantes aseguran sentirse cada vez más vigiladas y vulnerables ante la desconfianza y el temor de ser el siguiente objetivo de un operativo, que puede tener consecuencias fatales. Mientras ICE extiende sus herramientas para detener, las personas migrantes han tenido que ampliar las suyas para protegerse y seguir trabajando. Así cualquier cosa, cualquier persona que mire algo, pues ahora sí, como decían, si ves algo, di algo, ¿verdad? Con información de Sandra Hernández y Heriberto Martínez, 11 Noticias. Bueno, vamos a retomar ahora información de nuestro país, porque mire, una ciudad más verde es la apuesta de la jefa de gobierno Clara Brugada, y es que plantea crear más pulmones verdes aquí en la capital del país. Mi compañera Gaby Jiménez nos cuenta en qué consiste este proyecto.
En la Ciudad de México se buscará que las colonias más grises, tapizadas de concreto y asfalto, se conviertan en verdaderos pulmones. Con el programa de reforestación urbana, el gobierno capitalino plantará 1 millón de árboles en banquetas, camellones y lotes de 300 metros cuadrados por colonia. Que plantemos tantos árboles que esos árboles se conviertan en el 30% del territorio, es decir, 30% de vida, 30% de sombra, 30% de árboles maravillosos. Por año se sembrarán alrededor de 200,000 árboles nativos y frutales como guaje, guamúchil, cazaguate, colorín, palo verde, fresno y ceiba. Principalmente en zonas con un alto porcentaje de islas de calor, localizadas en las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Fíjense, se hizo el análisis de dónde se necesitaba plantar más árboles. Y resulta que coincide, lamentablemente, en la ciudad, la desigualdad económica con la desigualdad en sombra, la desigualdad en verde. Con esta estrategia disminuirá la producción de dióxido de carbono en 20,000 toneladas en la capital del país. Equivale a retirar de nuestras calles 4,000 automóviles cada año. Así que vamos a ir donde hoy golpea el sol para hacer crecer una copa de árbol. Donde hoy corre el agua sobre el cemento, en estos grandes camellones habrá tierra que infiltre el agua. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Vamos a cambiar completamente de tema porque mire, el estado de Tamaulipas va a recibir una visita de otro mundo porque el próximo 24 de octubre se va a realizar el Marciano Fest. Es un festival dedicado a todas estas personas fanáticas de las historias sobre la vida extraterrestre. Arnold Gutiérrez nos cuenta. México cuenta con un vasto folclore de historias y relatos populares que mezclan el pasado colonial, las raíces prehispánicas y el misterio urbano. Ahora los fanáticos del cosmos se preparan para un encuentro del tercer tipo. El Marciano Fest 2026 en Playa Miramar, que el año pasado logró reunir a 947 personas disfrazadas de aliens. En esta edición, las autoridades locales esperan recibir a más de 1 millar de participantes el próximo 24 de octubre. Queremos invitarlos porque queremos romper el récord Guinness de más personas reunidas en una parte del mundo o del planeta vestidos con un motivo de un marciano. Queremos invitarles. Es sensacional reunirnos en Playa Miramar. Y es que los habitantes locales cuentan leyendas urbanas sobre la supuesta presencia de naves extraterrestres sumergidas en el Golfo de México, creencia que alimenta el misticismo local al atribuirles la protección contra impactos directos de huracanes. Además, este evento pretende reforzar el turismo ufológico en la región sur de Tamaulipas. De avistamientos de algún tipo ovni o tenga que ver con esa leyenda urbana que ustedes manejan, ¿no? Pero sí, la atracción, el atractivo fuerte yo creo que es el Marciano Fest, pero tendrá que ver mucho lo que puede ser un avistamiento como para llegada de investigadores. La Secretaría de Turismo Federal informó que con esta fiesta galáctica y un desfile espacial se busca apoyar a emprendedores, empresarios y artesanos locales, ofreciendo un espacio para la venta de productos y gastronomía con la posibilidad de que arriben 500,000 de turistas y con una derrama económica estimada en 200 millones de pesos. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Andrés Reyes, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Bueno, y ahora sí vamos con temas probados, científicos y con evidencia clara. Itzel Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Angie. Así es, el día de ayer, las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck anunciaron los resultados positivos de una investigación en fase 3 para el desarrollo de una vacuna contra el cáncer de piel. Les preparamos la siguiente historia.
La ciencia médica da esperanzas a las casi 1,5 millones de personas en el mundo que viven con cáncer en la piel. A tan solo una etapa de comercializarse, las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck anunciaron resultados positivos de una vacuna para este cáncer. Se trata de un tratamiento llamado Intismeran. Cumplió su objetivo, mejorar estadísticamente la supervivencia sin recaída de los pacientes con cáncer de piel avanzado. ¿Cómo lo hicieron? Comprendieron mejor el problema al analizar tejidos tumorales de 1,137 personas de distintas partes del mundo. Describieron 2 procesos clave para el cáncer. El primero, la mutación. Cuando una célula normal se transforma en cancerosa, su ADN sufre mutaciones genéticas y esas mutaciones generan proteínas. El segundo proceso es que esas proteínas no existen en tejidos sanos. Con base en esto, diseñaron la vacuna Intismeran, cuya tecnología aprovecha el ARN mensajero para enseñar a las células del cuerpo a fabricar otras proteínas que defiendan al organismo de las mutaciones cancerígenas. Es una terapia personalizada. La dosis se define con base en la cantidad de células malignas del cuerpo. Los datos de este estudio serán presentados en una próxima reunión médica internacional y se compartirán con autoridades reguladoras. Así lo informó el comunicado de Merck. No obstante, los avances presentados este año en la fase anterior son muy prometedores. Este fármaco redujo en casi 50% la recurrencia del cáncer de melanoma en 5 años de estudio y bajó 59% el riesgo de metástasis o muerte en el mismo periodo. Los resultados ya impactaron la bolsa de valores. Las acciones de Moderna se dispararon 150%, mientras que las de Merck en 11%. Hasta el momento no se ha informado el precio de la vacuna y podría estar lista en 2027. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. En asuntos también relacionados con el cáncer, una investigación de la Universidad de Osaka en Japón plantea que las personas que llegan a vivir más de 110 años podrían tener células inmunitarias resistentes a desarrollar tumores. Hablamos de los linfocitos T citotóxicos. Al analizar a diversas personas muy longevas, encontraron que las cercanas a los 100 años tienen 4% de defensas de tipo antitumoral. Hasta aquí la información. Bueno, importantes avances. Gracias, Itzel. Te vemos pronto. Gracias. Y ahora nos vamos pues hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Bueno, regresamos al estudio de 11 Noticias. Antes de irnos a la conferencia matutina estábamos hablando de temas importantes que tienen que ver con ciencia y tecnología. Itzel Gómez, nuevamente bienvenida. Hola Angie, así es, pues bueno, estábamos hablando también de asuntos relacionados con el cáncer, porque siguen siendo también un gran tema. Una reciente investigación de la Universidad de Osaka en Japón plantea que las personas que llegan a vivir más de 110 años podrían tener unas células muy importantes, son células inmunitarias resistentes a desarrollar tumores. Estamos hablando de los linfocitos T citotóxicos. Al analizar a diversas personas muy longevas, encontraron que las cercanas a los 100 años tienen 4% de sus defensas de tipo antitumoral. Les sorprendió ver que al superar los 100 años, esa proporción se duplicó y llegó a 10% de las defensas. Pero al rebasar los 110 años, la proporción de linfocitos T fue de 18%. Este hallazgo se publicó en la revista científica Cell Reports. Las y los académicos de nuestro país deben mantenerse actualizados en los temas de vanguardia y también las nuevas formas de hacer ciencia, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Esto lo destacó la secretaria federal de Ciencia, Rosaura Ruiz, a quien escuchamos recientemente, en la toma de posesión de la nueva mesa directiva de la Academia Mexicana de las Ciencias. Lo que la inteligencia artificial significa hoy. Y sí es algo que está cambiando mucho la forma de hacer ciencia. Incluso yo considero, y esta discusión, por supuesto, con el propio Pepe, que es una nueva forma de conocimiento, que por la manera en que nos relacionamos con ella como un binomio, ya científicos que dependen mucho de estos temas, por supuesto, los astrofísicos.
La nueva presidenta de la Academia de las Ciencias, Thelma Castro, coincidió en la importancia de que las y los especialistas del país participen en este debate nacional. La gobernanza y la propiedad de los datos, la transparencia de los algoritmos, la rendición de cuentas, la protección de derechos y la concentración de capacidades tecnológicas deben formar parte de una agenda nacional de inteligencia artificial responsable. La Academia reúne especialistas en múltiples disciplinas capaces de contribuir desde una perspectiva rigurosa e independiente en este debate. En esta ceremonia también estuvo presente el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí. Por no presentar estudios de manifestación ambiental y provocar daños en los ecosistemas de dunas, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuró de manera temporal un desarrollo hotelero y 4 villas turísticas en costas de Oaxaca. El desarrollo hotelero se encuentra en Cicatela, en el municipio de Santa María Coltepec. Es una construcción de 440 metros cuadrados y las obras afectan las dunas costeras y favorecen también los procesos de erosión. En cuanto a las 4 villas, se encuentran en San Pedro Mixtepec. Cada predio mide cerca de 1000 metros cuadrados. Las edificaciones también amenazan las dunas costeras y ambos expedientes están abiertos y también ya están siendo analizados para eventual clausura definitiva. La Profepa recordó que las dunas costeras cumplen una función muy importante en la protección de las playas en nuestro país. Estas son barreras naturales frente al impacto de los ciclones tropicales o también de los huracanes. Bueno, ahora vamos a conocer más de una problemática que probablemente todos podemos presentar, sobre todo porque en estos tiempos estamos utilizando los dispositivos móviles y esto genera también un problema de salud. En el caso de la postura también corporal. De esto nos cuenta Rafael Guadarrama. Esta es otra razón para poner atención al uso excesivo de los dispositivos móviles, celulares y tabletas. Podría generar una suerte de contractura digital, de acuerdo con especialistas en fisioterapia. Ya estamos llegando a tener dentro de la consulta cada vez mayor cantidad de niños, adolescentes que están teniendo lesiones de zona cervical e incluso también ahora nuestros adultos mayores ya saben de tecnología, ya se están metiendo en esta parte de actualización de la tecnología. La maestra Sheridan El Jure, de la Universidad Autónoma de Querétaro, explica que mantener una postura encorvada por mirar dispositivos puede afectar la cervical o la parte alta de la columna. En casos críticos, desviaría las vértebras. Es una sumatoria de esos pequeños, nosotros le llamamos traumatismos, que a la larga esa sumatoria nos generan alteraciones estructurales. El pequeño podría llegar a tener alguna desviación estructural, alguna desviación que puede ser de la columna vertebral, que eso en un futuro puede llegar a evolucionar hacia una rotoescoliosis. Ante esta situación, la especialista plantea considerar ejercicios para tener una buena higiene de columna. Hay que utilizarlo con moderación. E incluso nosotros, como ya es parte de nuestro trabajo, se recomienda el hacer uso de pausas, al menos cada hora, hora y media, que nosotros nos tomemos al menos 5 o 10 minutos para que tomemos un descanso y en este descanso nosotros realizar actividad física, la actividad que tenga que ver con los estiramientos. Indica asimismo que es importante evaluar los tiempos personales que se destinan al uso de estos dispositivos. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, hasta aquí la información, Angie. Oye, mucha información, Itzel. Incluso antes de esto último que nos presentabas, hablabas del cáncer de piel y de este nuevo avance, de alguna manera incluso revolucionario. Es una vacuna, pero con todo lo que nos explicabas, ¿es una vacuna para prevenir o es para las personas que ya están enfermas? ¿Cómo funciona? Sí, esta vacuna es para las personas que ya tienen el cáncer de piel, de melanoma. De hecho, a las personas que también se sometieron a este estudio era a un nivel ya avanzado de cáncer y la idea es que logren también evitar la metástasis, que es decir, que estas células cancerígenas se expandan a otras células de otros
otros órganos también del cuerpo. Entonces ese es un elemento importante a considerar, que no es preventiva, es para las personas que ya tienen. Decías tú en la nota, además, es alrededor de 1 millón de personas las que padecen cáncer de piel. Nos compartías el dato. 1,5 millones. 1,5 millones de personas que se estima que en el mundo tengan Cada cáncer de año. piel. Incluso vemos casos como el presidente de Brasil, Lula da Silva. Es una buena oportunidad porque además el cáncer de piel es más común de lo que creemos. Sí, hay 2 tipos de cáncer de melanoma, pero en general sí, estos nuevos casos se van sumando y hay muchas cosas asociadas. Una es el factor genético y la otra es el ambiental, pero digamos son de estas cosas que podemos estar expuestos a los factores ambientales, pero sí es una importante investigación porque ahorita ya está en esta fase 3 y son 4 fases, entonces en estos momentos aún no se tienen todavía los datos estadísticos porque los van a presentar, no dijeron cuándo exactamente, pero esto va a determinar también un elemento fundamental para que ya las personas, la población en general, empiecen a tener acceso a este fármaco y pues bueno, comenzar también los estudios para ver cuáles son los efectos a largo plazo y también los efectos colaterales, porque todo medicamento tiene efectos colaterales. Lo importante es que se va avanzando y de alguna manera pues en el futuro, después de que se complete todo el protocolo, pues definitivamente será una buena alternativa para quienes padezcan de esta Sin duda un gran enfermedad. avance en la medicina médica. Muy bien, gracias Itzel Muchas por gracias, presentarnos y Tatiana. compartirnos la Buenos información. días. Gracias. Bueno, pues vámonos ahora con otra información que tiene que ver con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque mire, destacó que la economía mexicana está sólida y en crecimiento. Y es que refirió que así lo demuestran los indicadores económicos positivos, como la fortaleza del peso, que por segundo día consecutivo cotiza por debajo de los 17 pesos por dólar. La economía está sólida, está creciendo el empleo y incluso la economía está creciendo. Y con los proyectos de inversión va a crecer más todavía. La mandataria también destacó que hay confianza de inversionistas internacionales en nuestra economía. Pero esto quiere decir que se está invirtiendo en pesos. Y si se está invirtiendo en pesos, quiere decir que hay confianza en México. Si no hubiera confianza internacional en la economía mexicana, el peso no estaría como está. Bueno, más temprano le hablábamos de cómo precisamente había cerrado el peso y cómo se había comportado en la jornada de este miércoles. Bueno, pues hoy jueves, nuevamente nuestra moneda abre abajo de la barrera de los 17 pesos por dólar. En la apertura de esta jornada, la moneda nacional abrió a 16 pesos con 96 centavos por dólar. Se mantiene conforme al cierre de este miércoles, cuando se situó en 16 pesos con 95 centavos por dólar. Esto de acuerdo con información publicada por el Banco de México. Este es el mejor nivel desde el pasado 29 de mayo de 2024. Bueno, seguimos con temas económicos. El sector empresarial en nuestro país ha visto con buenos ojos esta medida del Gobierno de México de simplificar los trámites. Y es que considera el sector empresarial que esta estrategia y otras acciones como el Plan México han fomentado el aumento en la inversión. Les contamos más. La reducción burocrática mediante la simplificación y digitalización de trámites que impulsa la Administración Federal ya tuvo impactos en la llegada de inversiones al país. Así lo consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, en entrevista con 11 Noticias. Y justo, digamos, del 4 de mayo que se anunció a esta fecha, hemos contabilizado proyectos de inversión que se han destrabado por 3.500 millones de dólares. Esto es importante recalcar que no son anuncios de inversión, estos son 3.500 millones de dólares de proyectos reales que están ya en fase de implementación. El empresario destacó que la ventanilla única de comercio exterior y la oficina presidencial para la promoción de inversiones agilizaron procesos. Lo importante es que esto ya empezó a caminar, sabemos que es difícil al principio, pero esto se empieza a dar y consideramos que de aquí en adelante estaremos viendo cómo esta facilitación de los proyectos de inversión nos va a llevar a que tengamos más proyectos implementados. Además, desde el máximo órgano de representación del sector privado en México, se prevé que la economía mexicana retome la senda de crecimiento con el impulso del Plan México. Empieza el crecimiento, se están dando las inversiones, pensamos que esto nos ayudará a cerrar arriba del 1% de la economía y que para el
Próximo año estaremos ya entre el 1,5 y el 2% de crecimiento. Todavía nosotros vemos el Plan México como esa visión de futuro. Hoy en día México es la economía número 13 del mundo. Queremos y coincidimos con el Plan México, queremos ser la economía número 10 del mundo. 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Bueno, y mire, ahora le vamos a compartir información. Nuestro compañero Salvador Martínez nos habla sobre la jornada política y los temas que están marcando la agenda electoral. Con carácter de urgente resolución, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó con 26 votos a favor y 5 en contra la renuncia de Mónica Soto, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aprueba la renuncia de la ciudadana Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2026. Las y los legisladores de Morena resaltaron la importancia constitucional de atender la solicitud de licencia de la magistrada, mientras la oposición cuestionó la falta de gravedad en los argumentos de Soto Fregoso. El diputado federal Hugo Eric Flores solicitó licencia por tiempo indefinido. Será efectiva a partir del 1 de septiembre. Busca dirigir el recién creado partido PAS. Anteriormente fundó versiones similares a PAS, los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario. Tras su renuncia, Hugo Eric deja también la presidencia de la sección instructora sin resolver la solicitud de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno. Rechazó que su dimisión se deba a una pérdida de confianza en Morena por detener el proceso. Niego categóricamente esas especulaciones porque son falsas de toda falsedad. Justo es al contrario. Nosotros, a través de las distintas actuaciones que llevó a cabo la sección, mantuvimos vigente ese asunto. Con una constante comunicación con la Fiscalía que hizo la solicitud. El diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila Anaya, anunció que demandará por daño moral, difamación y actos de violencia al priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien la semana pasada lo confrontó en instalaciones del Senado y lo acusó de traficar con armas. Y me parece que sí hay elementos suficientes registrados, sobre todo en televisión abierta, para proceder con una demanda de daño moral. Además, somos legisladores y no lo protege el fuero constitucional, no lo protege de sanciones civiles, administrativas, de situaciones de tipo fiscal en lo absoluto. El nuevo partido Somos México presentó ante el Instituto Nacional Electoral una queja contra Andrés Manuel López Beltrán y Morena por presuntos actos anticipados de pre-campaña y campaña. Marco Antonio Baños, representante de Somos México ante el INE, pidió garantizar piso parejo en la contienda, ya que el proceso electoral federal inicia formalmente el próximo 10 de septiembre. 11 Noticias, Salvador Martínez. Vamos a cambiar completamente de tema. Mire, el gobierno del estado de Zacatecas canceló la participación del cantante de corridos bélicos Luis R. Conríquez, esto en la Feria de Fresnillo 2026, y lo hizo por considerar que sus canciones realizan apología del delito. El secretario de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, informó que será sustituido por otro artista cuya contratación va a contar con el apoyo de la autoridad estatal. Vamos a escuchar al secretario de Gobierno de Zacatecas. Y espacios a través de los cuales se pueda seguir fortaleciendo el tejido social, no que llamen a esta narrativa en donde se ensalza o donde se hace apología precisamente del crimen y del delito. En este sentido, queremos comentarles que después de una plática, después de deliberar en el seno de la Mesa de Construcción de Paz, hay una propuesta por parte del municipio para reemplazar a este artista. Y ahora nos vamos hasta Colombia porque mire, se registró un derrumbe, fue en una mina de oro artesanal en Nariño. Nariño está cerca de la frontera con Ecuador. Este derrumbe causó al menos el fallecimiento de 13 personas y 7 más se encuentran heridas.
Durante la noche, equipos de emergencia y voluntarios trabajaron para rescatar los cuerpos de las personas que perdieron la vida. De acuerdo con las autoridades, se registró una explosión en la mina, lo cual ocasionó un importante deslizamiento de tierra. Bomberos y voluntarios trabajaron para rescatar los cuerpos y también a las personas que estuvieran atrapadas. Así lo explicó el director de la Unidad de Gestión de Riesgos del Departamento de Nariño. Se logró el rescate de las personas atrapadas, de los cuales, pues como les digo, son 13 fallecidos. Bueno, pues ya nos vamos y le tenemos previamente un resumen de información. Avanza la producción de Olinnia en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta mañana el beneficio de la electromovilidad, que genera menos contaminación. Y en el caso de estos autos, el costo es menor al de un vehículo eléctrico convencional. Por eso el diseño de un vehículo para las capacidades de las familias mexicanas y que la operación sea mucho más eficiente y contamine menos. Ese es esencialmente el objetivo de los vehículos eléctricos y de incorporarlos al mercado mexicano. 2 hombres de 53 y 32 años de edad fueron rescatados por elementos de la Marina después de estar 5 días en alta mar en aguas del Océano Pacífico. Estaban sobre una hielera a unos 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas, al sureste de nuestro país. La Fiscalía General de la República detuvo a Fausto C., considerado como un testigo clave en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido el pasado 25 de julio de 2024. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. También gracias a Vanessa Salazar por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les mandamos saludos hasta Tecámac, hasta Torreón, Coahuila, hasta Veracruz. Que tengan un excelente jueves. Buenos días.